climático, consideraciones sobre un desafío de políticas. Los problemas del medio ambiente indudablemente son problemas sociales porque los efectos de aquellos repercuten en la vida de las personas y en las actividades de las comunidades. De forma que, entre otros, el cambio climático es un asunto que debe ser politizado. Es decir, debe ocurrir un posicionamiento del problema en la agenda política, convirtiéndose en consecuencia en una cuestión de relevancia electoral y competencia entre los partidos políticos. Con todo, el debate sobre los temas ambientales se ha vigorizado. Académicos, ciudadanos organizados y medios de comunicación han visibilizado los problemas del medio ambiente y sus consecuencias. Por su parte, los gobiernos han respondido de formas distintas para detener y revertir los efectos de la degradación ambiental, mientras los partidos políticos, como instrumentos de renovación del poder público, no han sido ajenos a la discusión de dichos temas y los han incluido en sus agendas de trabajo, aunque de forma diferencial. La siguiente, por favor. De acuerdo a la legislación electoral vigente en México, un partido debe tener documentos básicos. Estos son la declaración de principios, el programa de acción y los estatutos. Algunos partidos consideran dos más: la visión de futuro y una línea política. La declaración de principios debe contener al menos la obligación de observar la Constitución y de respetar las leyes e instituciones que de ella emanen, los principios ideológicos de carácter político, económico y social que se postulen, la declaración de no aceptar pacto o acuerdo que lo sujete o subordine a cualquier organización internacional, en fin. El programa de acción determinará las medidas para alcanzar los objetivos de los partidos políticos, proponer políticas públicas, formar ideológica y políticamente a sus militantes y preparar la participación activa de estos en los procesos electorales. En fin, los estatutos contienen los procedimientos para la afiliación individual, personal, libre y pacífica de sus miembros, los derechos y las obligaciones de sus militantes y la estructura bajo la cual se organizará el partido que corresponde. Al revisar los documentos básicos de los 9 partidos políticos con registro en México, se observa que el tema, la siguiente por favor, que el tema del cambio climático es tratado de forma muy desigual, incluso algunos partidos no lo consideran. El Partido Acción Nacional no señala en sus documentos básicos el tema del cambio climático, aunque dedique el tema 6 de su declaración de principios a hablar del desarrollo humano sustentable, mencionando que es éticamente obligatoria la protección del medio ambiente para garantizar que las generaciones futuras tengan la misma oportunidad de disfrutar una vida plena, tanto como la deben tener las generaciones que les preceden. El aspecto ambiental del desarrollo sustentable presupone reconocer que el crecimiento económico debe darse dentro de los límites naturales de regeneración de los ecosistemas, evitando la sobreexplotación de los recursos naturales y la degradación y contaminación del aire, agua y suelo. En su programa de acción solo hay una referencia al cambio climático, pero dedica 6 puntos del 69 al 75 a abordar el manejo racional de los recursos naturales. En esta tabla ustedes advertirán los partidos políticos y las ustedes indican en qué documento básico consideran o abordan el tema del cambio climático. El Partido Revolucionario Institucional expresa su compromiso en su declaración de principios con las grandes causas de la humanidad, como son el cambio climático, el desarrollo sostenible y el problema del tráfico y consumo de drogas, entre otros. Es un listado muy largo, señalando la articulación del modelo económico con las políticas sociales.
En su programa de acción vincula el cambio climático con la frecuencia e intensidad de los fenómenos naturales, mencionando la importancia de mejorar las capacidades de respuesta oportuna y de gran escala en materia de protección civil. Además, promoverá la fortaleza de las instituciones multilaterales para hacer frente a los desafíos globales como el cambio climático. En fin, expresa su intención de incrementar la participación del Estado mexicano ante los organismos de carácter político y financiero con fuerza geopolítica, económica y demográfica. Algunos espacios en donde se podrían impulsar los intereses nacionales son, de acuerdo a esta expresión partidista, son la implementación de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible a través de alianzas para lograr los objetivos. México está dispuesto y tiene experiencia, según ellos, en trabajar con todos los sectores hacia el desarrollo sostenible. Por ejemplo, la instrumentación del Acuerdo de París sobre cambio climático. En su documento Visión de Futuro, expresa que el contexto global se caracteriza por un proceso vertiginoso de transformaciones. La emergencia de novedosas tecnologías de información y comunicación, el cambio demográfico, los desplazamientos de poder, la irrupción de nuevos mercados, la urbanización asimétrica, la expansión de las ciudades, el cambio climático y su repercusión en las actividades productivas y la participación creciente de ciudadanos globales interconectados por la revolución digital, han dado lugar a una nueva dinámica en las relaciones sociales con nuevos retos para la gobernabilidad. Por su parte, el Partido de la Revolución Democrática menciona en su declaración de principios su preocupación por garantizar los derechos ambientales de cara al cambio climático. A diferencia de los otros partidos, considera en su estructura orgánica, según sus estatutos, que los gobiernos emanados de esa expresión partidista aplicarán como políticas públicas en el ejercicio de su encargo estrategias de desarrollo sustentable y normas básicas de protección ambiental. En la línea política, establece que el tema del medio ambiente se ha convertido en la gran cuestión del futuro del planeta. Es, por tanto, uno de los mayores retos de la humanidad frente al cual ningún partido debería comportarse con disimulo. Se trata de una lucha mundial en contra de los intereses económicos que se oponen a la reducción de las emisiones de gases y a tomar muchas otras medidas de protección del medio ambiente. Es necesario hacer una profunda reforma de los patrones de producción y consumo en el país para disminuir y detener los graves procesos de deterioro ambiental, como son la pérdida de biodiversidad, la deforestación, la erosión de los suelos, la contaminación del aire, el agua, por supuesto, el cambio climático, todo ello producto de la desigualdad y el desequilibrio de la sociedad. Este partido, el PRD, se pronuncia por la realización de un cambio profundo y estructural del modelo de desarrollo en todos los ámbitos de la vida económica y social mediante el fortalecimiento de los criterios ambientales para acceder al desarrollo sustentable. El único partido abiertamente ambientalista, aunque severamente criticado por sus decisiones, el Partido Verde Ecologista de México, en su declaración de principios señala sobre el tema de nuestro interés que su filosofía política básica considera que más allá de las legítimas diferencias ideológicas, existe un problema común que afecta a toda la sociedad, no solo al país, sino al mundo, que es la contaminación ambiental y el deterioro ecológico. Estos problemas repercuten en cambios climáticos, así lo menciona en plural, y modificaciones planetarias que afectan a todos los seres sin distinción, reduciendo la calidad de la vida y comprometiendo el futuro de las generaciones por venir. Es lo único que dice este partido sobre el tema, siendo el que enarbola, al menos teóricamente, una agenda ambientalista. El otro partido, Movimiento Ciudadano, en su declaración de principios,
señala que su visión para el Estado es constitucional, democrática, justa y solidaria. La soberanía en los tiempos actuales descansa sobre el principio de seguridad y autodeterminación, pero también de interdependencia, libre intercambio, cooperación, corresponsabilidad y compromisos ante los desafíos con implicaciones globales como la migración, el narcotráfico, el cambio climático, la seguridad financiera, el combate al terrorismo y la desigualdad, así como el modelo de desarrollo sostenible. Un partido más, Nueva Alianza, es el partido que mayor atención coloca al tema, señalando en su declaración de principios la necesidad de prestar atención a las problemáticas de salud que se generan por los impactos del cambio climático en la expansión de enfermedades como el paludismo y el dengue. El incremento de las enfermedades respiratorias y gastrointestinales, tanto por las sequías como las altas precipitaciones pluviales. De igual forma, se pronuncia por preservar las fronteras agropecuarias, indicando que el costo de no hacerlo es en efecto muy alto. Incremento de la deforestación, destrucción de los ecosistemas naturales y exacerbación del cambio climático. La opción de Nueva Alianza es mejorar la productividad de manera sustentable. Finalmente, destina una cápite del tema al tema y a las consecuencias de no atender sus efectos. Lo mismo ocurre con su programa de acción. Uno de los nuevos partidos, Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional, no expresa en ninguna ocasión el tema del cambio climático, pero en el programa de acción habla de preservar y restaurar los recursos naturales y mejorar el medio ambiente. Lo mismo ocurre en su declaración de principios. El otro partido que obtuvo su registro al mismo tiempo que Morena en 2015 es Encuentro Social. Y en su programa de acción habla sobre la sustentabilidad de los recursos naturales, señalando que el cambio climático tiene mucha importancia teórica para reflexionar sobre la importancia de políticas públicas en favor del medio ambiente. No se profundiza sobre él. Y el noveno partido, del trabajo, no menciona en sus documentos básicos algo directa o indirectamente relacionado con el tema. La siguiente, por favor. Con lo antes expresado, no es ocioso mencionar que en las estructuras directivas de los partidos políticos, solamente 5 consideraran una secretaría o ente similar que funja como elaborador de documentos y propuestas de políticas en materia medioambiental. El PRD tiene una secretaría de sustentabilidad. Morena, una secretaría de la defensa de la soberanía, el medio ambiente y el patrimonio nacional. El Partido Verde, una secretaría de ecología y medio ambiente, y Movimiento Ciudadano, una secretaría de asuntos ambientales. Mientras tanto, el Partido de Acción Nacional tiene una coordinación de desarrollo sustentable. Como se puede advertir entre esta tabla y la anterior, no necesariamente hay correspondencia entre la expresión del tema en sus documentos básicos y la presencia de un ente administrativo dentro de la estructura orgánica del partido político. En la agenda política, los temas ambientales, la siguiente por favor, han cobrado de manera gradual mayor importancia por el esfuerzo de ciudadanos organizados y sensibilizados. Sin embargo, aún estamos lejos de la integración completa entre lo político y lo ambiental. La política no se ha convertido en verde, lo que hace que los ciudadanos deban impulsar la apertura de la esfera política. Una respuesta a la falta de propuestas concretas sobre temas medioambientales es la dificultad de aceptar responsabilidades.
El concepto de responsabilidad se extiende hacia el futuro y hacia otros seres. Significa la protección de lo natural y además impulsa otra manera de entender lo práctico y lo político. Hasta ahí la cita de López de la Vega. La crisis ambiental que está presente en la actualidad requiere respuestas nuevas, profundas e integrales que contemplen las acciones formales por medio de políticas públicas, siendo los partidos políticos fundamentalmente los responsables de ello, aunque no tienen el monopolio de proponerlas. Con esta revisión de los documentos básicos de los partidos políticos, podemos advertir la importancia que le dan al tema desde un aspecto que es propiamente ideológico. Las ideologías tienen consecuencias reales, se transforman en decisiones políticas, tienen efectos en la vida de los ciudadanos, de forma que la ausencia de este tema en el corpus ideológico de las entidades partidistas refleja cómo entienden o no el tema. Esta revisión hecha hacia las últimas reformas de 2017 pueden ser contrastadas con la elección presidencial de 2012. Los distintos candidatos expresaron en sus plataformas electorales una serie de propuestas en torno a los más diversos asuntos de la vida nacional. Uno de ellos, en efecto, fue el tema del medio ambiente. Y conviene señalar que hubo un candidato que no mencionó nada sobre el tema, que es el partido que no menciona nada ahora. Y hubo un candidato que mencionó mucho sobre el tema, que es en efecto quien hoy ocupa la presidencia de la República. Desde su plataforma electoral, pasando por sus documentos básicos hasta la integración del Plan Nacional de Desarrollo, se puede advertir una línea de continuidad sobre el interés del tema, al grado que, como usted lo sabe, el tema climático para esta administración es un asunto de seguridad nacional. Asunto que está considerado en el Programa para la Seguridad Nacional aprobado en 2014. Y es un asunto transversal que se refleja en documentos que expresan precisamente, voy a insistir en ello, en la construcción ideológica de sus referentes y de sus políticas. El interés de revisar estos documentos para los ciudadanos son estos, los estatutos, el programa de acción, la declaración de principios, la línea política o la visión del futuro, en el caso de quienes la tengan, la forma en que advierten la importancia de los temas que nos aquejan a todos. Y es un buen insumo, acaso el único insumo que tengamos los ciudadanos para tomar decisiones con relación a quién otorgarle el voto. Por supuesto, estos documentos básicos a veces distan de la actitud o de la posición práctica de los partidos cuando se vuelven gobierno. Por ejemplo, las comisiones sobre la materia que nos convocan reúnen en su seno a las diversas expresiones políticas y no todas ellas abordan el tema. Sin embargo, al hacer políticas públicas tienen que generar el consenso, aun considerando que ese tema no es un problema para ellos al interior de su estructura partidista. Es todo. Muchas gracias.